Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a nuestro podcast Hombres al Borde. Soy César Mendoza y en esta ocasión en nuestro programa nos acompaña nuestro colega Francisco Javier Hernández Ramírez. Bienvenido, qué gusto que nos estés acompañando. Hola César, hola Ricardo, un gusto estar aquí con ustedes. Ya tenía rato que no hacía algo en conjunto y pues siempre es un gusto estar aquí charlando de estos temas tan interesantes, ¿no? Y pues muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto que nos estés acompañando y por supuesto también nos está aquí acompañando nuestro colega Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, aquí echándole ganas y listo para la charla del día de hoy. Perfecto. Pues bien, el día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro podcast de este día jueves, en donde vamos a tratar el tema de los asesinos seriales, que son uno de estos temas que luego son o resultan muy interesantes, muy controvertidos, apasionantes de poder analizar, por supuesto, desde una perspectiva psicológica, para pues ir encontrando, ¿no? Hay algunos elementos que nos permitan identificar algunos factores o algunas ideas que puedan determinar esta condición desde, pues a lo mejor edades muy tempranas, ¿no? Y reconociendo ahí qué factores pueden estar involucrados. Y bueno, para esto es que tenemos a nuestro amigo y colega Paco Hernández, con quien vamos a estar charlando acerca de este tema. A ustedes, queridos amigos y amigas que están siguiendo nuestra transmisión, pues los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios. Nosotros estamos aquí al pendiente, muy atentos de ellos, para darles respuesta. Pues si están ya preparados, listos, pues damos comienzo con nuestra charla del día de hoy. Para empezar, a mí me gustaría preguntarte, Paco, el que nos puedas compartir, ¿no? Desde esta perspectiva que tú tienes en la psicología muy particular, porque bueno, hay que decir que eres psicoanalista, entonces creo que este aporte que tú puedas hacer acerca de lo que pueda motivar o lo que pueda impulsar a que una persona pueda llegar a cometer esa serie de asesinatos o de crímenes, me parece que va a ser muy particular esa perspectiva que nos puedas abordar, ¿no? ¿Por dónde comenzamos para empezar a entender, ¿no? ¿Qué podemos entender o comprender de lo que es un asesino serial para empezar? Bueno, yo creo que primero que nada hay que entender cuál sería entonces la diferencia entre lo que es un asesino que llega a cometer un crimen, se hace pensándolo pasional, o que llega a cometer algún asesinato, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre este tipo de asesinos con a lo mejor este tipo de asesinos seriales? Este tipo de asesinos seriales o los asesinos seriales sabemos que tienen bien ubicada sus víctimas y que tiene la característica de que las víctimas por lo regular van teniendo un aspecto en común. También sabemos que son crímenes que se llevan a cabo de una forma muchísimo más organizada, que no llevan a cabo sus actos desde una cuestión más impulsiva como otro tipo de asesinatos, como te digo, a lo mejor los pasionales, sino que son crímenes que se llevan a cabo de una forma bien estructurada, ¿no? Entonces eso es lo que primero que nada vamos pensando y lo que salta a la vista cuando pensamos en asesinos seriales. Se llega a decir que estos sujetos tienen un nivel de inteligencia sobresaliente, ¿no? Más allá de la media normal, y que pues precisamente esto es lo que les lleva a poder planear y organizar mejor estos asesinatos, en principios para que no sean incriminados, ¿no? Pero también como para pues perdurar, ¿no? Y que sea esto más frecuente, más consistente, de manera que se van mejorando, ¿no? Se van como perfeccionando también. Sí, fíjate que es como si se fueran puliendo, ¿no? Ellos mismos así se van poniendo retos que los lleve a alcanzar un mejor nivel, en el cual estos crímenes que van cometiendo pues cada vez son más pulidos, por así decirlo. Me llama mucho la atención y quiero invitarlos a la audiencia, si alguna vez han visto esta serie en Netflix, que es buenísima, que bueno, es de una obra literaria y se llama El Alienista. No sé si alguna vez ustedes ya la han visto esta serie, se llama El Alienista. No, pero nos puedes platicar un poquito.
es una serie bastante buena, donde no solamente nos hace ver de una perspectiva más amplia quien comete el crimen, sino nos hace verlo y pensarlo también como una víctima. De alguna forma. Sabemos por estas cuestiones de psicología, nos atrevemos muchas veces a señalar inmediatamente pues el acto criminal, pero detrás de ese acto criminal, en algún momento estos sujetos con estas tendencias psicópatas, pues también fueron en algún momento perpetuados, fueron victimizados. Entonces, en esta serie de El Alienista, inicia o abre la escena con un chico. Es una serie por allá de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, más o menos por ahí por donde fue formulada la teoría psicoanalítica. Y se trata de que están en un escenario, están en Nueva York, y el escenario que nos presentan así para abrir la serie es un chico que está así desmembrado totalmente en una de las calles de allá de Nueva York. El chico está totalmente desmembrado, pero al hacer un acercamiento te das cuenta que este chico es un joven niño, pues trae vestimenta de mujer y trae maquillaje y trae como toda esta indumentaria femenina. Así es como abre el escenario esta serie. No, pues causa impacto, ¿no? Desde las primeras imágenes. Claro. Sí, desde las primeras imágenes ya te hace pensar qué pasó ahí, ¿no? Posteriormente, la serie trata de que este sujeto, el alienista, lo que va a hacer es que acuden a él para tratar de resolver este crimen. Porque pues, sabemos que en materia jurídica, en materia o en avances de cuestiones de psicología forense, pues muy poco se sabía, ¿no? Entonces lo que intentaban hacer es analizar el perfil de un posible criminal que pudiera llevar a cabo un acto como este tipo. Entonces ahí empieza la serie, abre con este capítulo donde pues el alienista es este sujeto que va a buscar un perfil que encaje con un sujeto que pudiera llevar a cabo un crimen de estas magnitudes, y al mismo tiempo pues a lo largo de la serie van sucediendo más crímenes similares, ¿no? Entonces él sabe dos cosas que son muy particulares, que los asesinatos son a varones jóvenes que se dedican a la prostitución y que están en esta condición de transvestismo, ¿no? Entonces se sabe esto, y se sabe que el sujeto que los asesina no abusa de ellos sexualmente, sino que los seduce de alguna forma y les da una panorámica de una mejor forma de vida que pudieran llevar a tener. Entonces, estos son elementos que forman parte de lo que es un asesino en serie, tanto la seducción, esta que es muy marcada, como el que ellos en algún momento de sus vidas quizá fueron víctimas también. Me gusta mucho también una frase que dicen en esta serie, y esta frase la dice cuando a alguien se le pregunta, bueno, pero ¿qué necesita alguien para detonar esos elementos como que te haga volcar en lo instintivo y que te haga pues asesinar de alguna forma tan brutal, ¿no? Y siempre con las mismas características. Y en esta serie dice este sujeto, el alienista, bueno, también esto es algo que no les dije, alienistas son estas personas que tenían pues, una tendencia psiquiátrica, por así decirlo, de organizar o estructurar la mente humana, pensarla desde una forma distinta al modelo médico, por así decirlo. Entonces este sujeto dice que cualquier ser humano tiene los elementos necesarios para cometer un crimen, que solamente falta que se combustionen o se detonen de alguna forma. Entonces que cada quien encuentre su perversión para que de alguna forma pueda llevar a cabo un crimen. Suena muy bien esa serie. Yo creo que para que ahí la apunten los que están escuchando. Yo sí la quiero ver. Sí, cómo no, para buscarla. El alienista, ¿verdad?
Sí, el alienista. Me llama la atención porque en la parte de la investigación que estuvimos haciendo para prepararnos para este programa, en algún lugar yo leía que, bueno, no nacemos con esta sensación como de agresividad o violencia ejercida pues en contra de otra persona, sino que algo sucede, ¿no? Justamente en esa etapa, en ese proceso en que nacemos y crecemos, al momento en que se ejecutan estos actos, algo le pasa o algo sucede con estos individuos, con estas personas, que es lo que puede llevarlos a que en algún momento dado detone esta condición. Y te quería preguntar a ti, Ricardo, que estás como más involucrado en estos temas que tienen que ver con la cultura, ¿no? Que pues nos llegas a mencionar y compartir algunos de estos elementos o factores desde tu perspectiva, ¿no? O sea, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos elementos? O sea, que pueden llevar o que pueden conducir, o qué experiencias de vida o qué tipo de aprendizajes pueden llevar a que una persona vaya formándose como en esa línea. Yo creo que desde un principio esta parte de la educación en casa, cómo es que van manejando algunas situaciones, los hábitos que llegan a tener, porque se ha visto dentro de los asesinos seriales, la mayor parte, para no decir a lo mejor toda, porque sí es una gran cantidad, tiene que ver con esta cuestión de dinámica entre en casa, ¿no? O sea, cómo se lleva con su padre de familia, con su madre, si se separan, si hay una cuestión como de violación, de agresión, siempre es como en esta inestabilidad familiar donde todo empieza, ¿no? Y creo que a partir de ahí también es como la persona va entendiendo las circunstancias y que también no llega a tener el conocimiento ni la conciencia de cómo se está haciendo todo, que por eso se dirige a otras cosas, ¿no? Hay algunos que hasta no nada más como de niño, ¿no? Sino también de adolescente. Se vio mucho, por ejemplo, con este psicópata Ted Bundy, que no era tanto la cuestión como de infancia, sino más bien ya cuando ya se había casado y se había juntado con alguien, que era como esta relación en que lo habían terminado, él se sentía devastado, se sentía como insuficiente y a partir de ahí se empezó como a desembocar algunas cosas, ¿no? Igual por ahí hay un asesino serial que se llama Michael Fournette. Él cuando se casó era virgen, ¿no? Entonces su esposa no era virgen y a partir de ahí empezó a matar a mujeres que eran vírgenes y pues su pareja le ayudaba de alguna manera también sintiendo esta culpa, pero también fue en la parte como de adolescencia, no tanto como en la niñez, pero es como de este desequilibrio, ¿no? Que en algún momento también hablábamos de la parte de la creencia, qué es lo que yo estoy, qué creencia voy arrastrando yo para luego las emociones que estoy como interiorizando y que me caso con esa idea completamente, pero que hay como un desnivel por completo. Y creo que otra función también muy importante en ese sentido es la cuestión de qué tanto se pueden regular las personas. Ahorita lo que mencionaba Paco en esa cuestión de que cualquier persona puede llegar a ser un asesino serial, pues es muy cierto, ¿no? Tenemos esta parte como de la violencia que llegamos a ejercer por alguna circunstancia extrema. De repente me ha tocado platicar con personas y es como, tú llegarías a hacer algo pues fuera de lo común, ¿no? Algo ilegal en cuestiones como de agresión. Y las personas mencionan que lo llegarían a hacer solo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Si le pasa algo a mi familia, ahí ni pensándolo dos veces, ¿no? Entonces son como cuestiones que el mismo ser humano lo va sacando como un instinto. Yo lo veo mucho también con esa parte como de los animales, igual para no decir que somos animales, ¿verdad? Pero por ahí yo tengo un gatito y de repente al gato no le gusta que le rasque la panza, ¿no? Se siente como amenazado y en su amenaza empieza como a soltar agresión, tratar de defenderse y ante eso a veces ni siquiera es consciente de los rasguños que me llega a dar y que también me lastiman. Entonces creo que en algún punto también esta inestabilidad a nivel ya inconsciente de lo que uno puede llegar a hacer, pero que después se forma como un hábito y ese hábito es más constante y entonces ya sale esa parte de asesino en serie, ¿no? De que tienen un modus operandi y que lo van haciendo comúnmente o que es lo mismo, ¿no? Que dejan su marca. Y a partir de ahí la cuestión del egocentrismo por saber que pueden hacer algo que los demás no. Creo que los que tenemos gatos compartimos esta cuestión, ¿no? De que nos gusta el dolor. Ándale. Yo también tengo gatos. Sí, yo también tengo gatos. También soy masoquista. Sí. Tener un gato es tener una tendencia masoquista, ¿no? El gato nos ignora, nos rechaza. Luego cuando quiere sí te da cariño, pero luego por allá te avienta el rasguño. Entonces creo que es una tendencia masoquista, ¿no? No, por algo somos psicólogos y amigos. Bueno, a mí lo que me llama la atención y que coinciden pues ambos es esta cuestión respecto a que muy probablemente en los primeros años de vida, durante la infancia de estos sujetos, vivieron
alguna especie de maltrato, ¿no? Alguna especie de situación en donde vivieron violencia, donde fueron violentados, ¿no? Donde fueron agredidos. Y bueno, esto lo tengo que mencionar respecto a cómo es que sucede en el caso de los hombres, un tipo de violencia también de cierta forma normalizada, ¿no? Claro. Hay que darnos cuenta y reconocer que la mayoría de los asesinos seriales, un alto porcentaje, no sé, del 90%, son hombres. Y eso yo creo que ya es de llamar la atención, ¿no? Porque específicamente esta población estamos a lo mejor un poco más en riesgo, ¿no? De llegar a cometer algunos de estos actos. Pero bueno, hablando de la parte de la infancia, de cómo se ejerce violencia específicamente a los hombres, creo que hay una diferencia muy marcada, ¿no? Desde una perspectiva de decir, bueno, tenemos creo que claro, la mayoría, que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, y muchos crecemos como con esa idea. Pero ¿qué pasa con los hombres? Entonces a los hombres sí se les puede tocar, ¿no? En ese aspecto de un acto violento, un acto agresivo, yo lo he llegado a observar, ¿no? En mi propio entorno. Cuando veo a un padre o madre de familia que parece como que no se toca en el alma, o al menos así en esos términos, ¿no? Cuando hay que darle una buena reprimenda, ¿no? Al hijo varón, con una nalgada, con cinturonazos, con chanclazos. Y cuando en la misma familia hay niñas, pues pareciera como que no es algo así como que tan equilibrado en ese sentido. No porque tuviera que suceder, ¿no? Sino en el sentido contrario de que, bueno, se les trate con el mismo respeto, sean hombres o sean mujeres. Y desde ahí, ¿no? O sea, desde poniéndonos un poco en el lugar de este niño varón que recibe este tipo de trato, este tipo de maltrato, pues cómo va creciendo, ¿no? O sea, cómo va viviendo su experiencia de vida a partir del miedo, a partir del terror, ¿no? Del pánico que siente al percibir este poder por parte de un adulto o de alguien contra quien no se puede defender, pero que probablemente llega en un momento en su vida en donde pues, se hace este cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué yo estoy así como que a expensas, ¿no? O tengo que ser el receptor de todo este tipo de violencia y agresión, y ahora yo lo voy a ejercer, ¿no? Ahora voy a ser yo quien en venganza pues lo va a ejercer contra otros que tengan menos poder que yo, porque creo que es algo claro, ¿no? Es algo evidente que llegan a formar como parte de este protocolo, no sé cómo llamarle, este proceso que lleva a lo mejor el asesinar, que se ha visto el que estos sujetos llegan a ejercer ese tipo de control y de poder sobre la otra persona, es decir, que lo ven sufrir y que disfrutan además, ¿no? de ver ese dolor en otras personas. Y eso creo que pues es muy evidente cuando se encuentra a lo mejor ya en esas situaciones, en ese estado, ¿no? Y creo que es algo en lo que se puede llegar a coincidir y que se van sumando así como que cositas, ¿no? Por un lado eso, por otro lado el hecho de que tengan una gran facilidad de planificación y de organización para poder ejecutar esos actos pues premeditadamente. Bueno, yo creo que acabas de decir algo bastante interesante. Este elemento que precisamente era un punto que yo tocaba en el momento en el que primero el sujeto es una víctima, ¿no? Y que va tolerando, o es bien sabido, también yo desde mi clínica te puedo decir cómo el abuso sexual infantil al niño, al varón, es muy común. Es más común de lo que pensamos, lamentablemente, pero muchas veces es algo, es una cuestión de tabú social aún, ¿no? Sí, claro, no se puede hablar de ese tipo de temas. Claro, y creo que justamente este elemento es uno de los combustibles iniciales de un sujeto que tiene esta tendencia a poder convertirse en algún momento en un asesino serial, porque el ser violentado tiene que ver con la carencia de empatía. No está habiendo una empatía, no está habiendo un proceso empático. No está habiendo un proceso empático en el cual yo me doy cuenta de tu dolor, de que tú sientes dolor. Entonces... Porque además te lo tienes que aguantar, o sea, como niño, claro, varón, como hombre, te lo tienes que aguantar, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que esto no solamente va generando toda una distorsión y toda una desestructura a nivel sexual, una desorganización sexual importantísima, sino que también va habiendo una carencia del elemento
de la empatía. Y creo que este tipo de asesinos no tienen una empatía genuina. No puede haber una empatía genuina para con un sujeto o para con tu víctima, ¿no? Para que tú puedas disfrutar de ese dolor, puedas incluso vanagloriarte con ese dolor, ese sufrimiento, no debe estar presente este elemento de la empatía que es muy necesario en los seres humanos para poder relacionarnos, ¿no? Que se va formando desde muy pequeñitos, ¿no? Claro, y creo que, fíjate que justamente otro de los elementos que forman parte de un asesino serial es que esto que ya había dicho, son seductores, tienen un coeficiente intelectual elevadísimo, entonces sí llegan a tener esta tendencia seductora, manipuladora, controladora, donde generan una falsa empatía. No es una empatía genuina, es una falsa empatía desde la cual ellos te pueden comenzar a manipular, ¿no? Pueden comenzar a seleccionar a la víctima. Entonces, esto es un elemento interesantísimo. Claro, porque es una cuestión donde ya no es algo muy íntimo, ¿no? Una empatía íntima, sino más bien controladora, ¿no? Una empatía, una herramienta para poder manipular a otra persona. Ahorita que mencionas mucho eso, me viene a la cabeza algunos asesinos seriales. Por ahí estaba revisando unos archivos y realmente sí es una cuestión muy impactante que tantas cosas les llegan a suceder y que realmente pueden ser por cuestiones bien variantes, ¿no? A lo mejor no sufrieron tanta una cuestión como de violencia en casa, pero sí hubo un detonante, ¿no? Hubo una cuestión que pues los expulsó completamente. Por ahí hay un caso de uno de California que se llama Richard Ramírez en 1984. No tenía muchos límites, ¿no? Este chico desde niño pues no le hacían mucho caso, entonces hacía lo que quería. Era adorador de su primo y su primo mató a su esposa, ¿no? Enfrente de él, le disparó en la cabeza cuando él tenía 11 años. A partir de eso era como que algo que le había marcado mucho porque su primo era como una estrella para él. Después se metió a una sociedad satánica y por ahí mataba a hombres y atacaba a mujeres. A las mujeres no las mataba hasta que no tenía relaciones con ella. Entonces de repente son como cuestiones que van como sobresaliendo, van explotando en ese momento y sin embargo porque también lo llegaron a sufrir o lo vieron desde ese punto como algo normal, también por la misma parte de no tener límites. Y por ejemplo en esta otra cuestión de qué tanto a lo mejor sí les gusta provocar ese dolor y se satisfacen con ese dolor y que a lo mejor también puede haber algunos asesinos que les gusta sentir dolor, ¿no? Está el caso de este Albert Tisch, el estadounidense, el que le decían el vampiro de Brooklyn. Él, cuando era niño lo mandaron a un orfanato y en el orfanato lo golpeaban y lo azotaban hasta que cuando fue adolescente los golpes y los azotes le provocaban eyaculaciones y pues mataba niños, ¿no? Los violaba y los mataba y cuando le hicieron una radiografía encontraron que en sus testículos tenía como unos 15, 16 alfileres. O sea, el mismo asesino se metía alfileres como para sentir ese gusto. Al final, le dieron la silla eléctrica y él comentó que era en algún punto como algo muy satisfactorio para él, el que fuera una muerte así. Entonces también como todo cómo se va amalgamando, ¿no? Todas las situaciones complicadas que de alguna forma sí tiene que ver con esta cuestión de violencia y pareciera que es como la barrera en donde pues no puedo romperla, no puedo como salir de ahí. Entonces explota en algún momento, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con esta parte de la cultura, que tanto a los hombres no dejan sacar sus emociones, que tienen que ser de manera como la sociedad dice. No, digo, imagínate si yo me pego en el dedo gordo del pie cuando ando descalzo para encajarte un solo alfiler. No quiero ni imaginar, ¿no? Todo no, imagínate. Oye, pero este factor que tú estás ahorita mencionando, que es ya una cuestión que tiene que ver con la religión, que al estar viendo algunos documentales y al estar viendo los casos de algunos de estos sujetos, creo que también algunos de ellos tienen interiorizada esta idea de que o se les mete algún tipo de demonio, algún tipo de ser, ¿no? Que son los que los llevan a cometer estos actos, que no son ellos, sino que son estos seres, ¿no? Que de pronto los toman posesión de su cuerpo y de sus acciones. Por un lado, o por otro lado también se consideran como este tipo de apóstol, ¿no? Que tienen que limpiar la sociedad de todos los individuos que hacen daño o que hacen algún mal, ¿no? Como las prostitutas, ¿no? Desde su idea, o sea, desde su concepción, consideran a estos individuos, las prostitutas, los homosexuales o algunos otros individuos que poco desde su concepción aportan a una mejor sociedad. Y se atribuyen como
este poder o este derecho de ser ellos quienes hagan la limpia, ¿no? Por así decirlo. Y eso es también lo que los puede conducir, pero desde esta concepción, ¿no? Un tanto más religiosa que también puede en algunos casos exceder como que los límites, ¿no? Hacia lo que pudiera considerarse como algo normal. Sí, es como una cuestión ya más de dogmatismo, de un tanto un fanatismo religioso o de algún otro orden, de algún otro culto, que van surgiendo estas tendencias de buscar, como dices tú, esta muy psicótica y integración mesiánica de yo soy el que puede limpiar o yo soy el que puede sanar ese pecado a partir del aniquilamiento. Entonces, sí es algo muy común también, y también es cuestión de diferenciar o de distinguir cuando realmente estos sujetos que cometen estos actos sí tienen una marcada psicosis, si hay un trastorno psicótico, por así decirlo, como tal, o cuando finalmente no es un elemento psicótico, sino que más bien es una tendencia perversa del disfrutar de este dolor, ¿no? Porque desde ahí se pueden justificar, ¿no? El hecho de decir, no, pues ya es que yo tengo un trastorno o yo tengo también algún espíritu maligno que está en mi interior. Pero entonces, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo distinguir o diferenciar cuando sí efectivamente se pueda tratar de un trastorno psiquiátrico, psicológico, y cuándo se debe, pues, a otros factores que ahí están involucrados y que tienen que ver con la historia del propio sujeto, ¿no? Y su relación que establece con otras personas o con otros individuos? A mí me causa mucho interés esta parte porque de alguna forma creo que también la inteligencia del asesino en algún punto pues llega a ser tan buena que sí llega a mentir, ¿no? Mentir en la parte de que es que escucho voces prefiriendo mejor que lo metan a un psiquiátrico a que esté en la cárcel, ¿no? Casi por ese lado. Y me llama mucho la atención por ese lado, ¿no? Por la cuestión como de qué tipo de trastorno es el que realmente se le puede adjudicar o qué tipo de patología llega a tener, ¿no? Por ahí una pregunta así un poquito más directa, Paco. Si hubiera que diagnosticar desde la parte del psicoanálisis algún tipo de asesino, en ese sentido como asesino serial que tiene como estas características de que mata de la misma manera y que se atribuye de alguna forma, ¿no? Que él lo hizo, porque también se ha visto casos en donde una persona dice, no, es que yo lo maté, y cuando ya sale esa persona, el asesino como que se molesta, ¿no? El crédito tiene que ser mío. Entonces hace otro asesino, manda una carta o hace algo distinto. ¿Qué tipo de trastornos, dentro del psicoanálisis, ¿qué tipo de trastornos podría tener, ¿no? En esa parte como del narcisismo, de la psicopatía. Sí, fíjate que esto que dices es importantísimo, ¿no? Primero se va gestando una personalidad narcisista. Y esta personalidad narcisista tiene esta tendencia a gratificarse por sus logros, a vanagloriarse, pues tiene esta tendencia omnipotente, omnipresente, y que la va condicionando a partir de estos actos que lleva a cometer. Desde la parte psicoanalítica, psicológica, pudiéramos pensar, habría que hacer esta distinción entre una persona que tiene conciencia de sus actos y una persona que no tiene conciencia de sus actos, y creo que esa es una de las más marcadas diferencias o distinciones que podríamos pensar entre una persona que comete el acto bajo un estado psicótico u otra que comete un acto de este tipo bajo una tendencia más narcisista que tiene que ver con la autogratificación. Entonces, habría que entender una u otra condición que forman parte del propio sujeto. Para partir de ahí, ¿no? Claro. Yo creo que sí es muy importante esto que mencionas respecto a esos elementos que vienen a recompensar, ¿no? O a reforzar esta conducta que no necesariamente tiene que ser algo tangible, sino de tipo social, porque sí luego se les llega a poner así como en un pedestal, ¿no? Por este mismo asombro, ¿no? Que a veces llegamos a tener por las cosas que llegan a ejecutar, pues es precisamente esa la atención que se le está brindando a su comportamiento, lo cual contribuye o favorece a que pues se siga manteniendo, se siga reforzando, ¿no? O sea, que siga estando presente este tipo de conductas. Sí, claro, además hay que pensar también que podemos ver este tema que estamos tratando el día de hoy, tanto de una perspectiva biológica como de una perspectiva psicológica, y no nos podemos centrar tampoco en una sola, ¿no? Sabemos que el lóbulo prefrontal
forma parte de la personalidad, del control de los impulsos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si recordarán aquel paciente, les mentiría si les digo el año, a lo mejor 1800, finales del siglo XIX, por ahí no me acuerdo bien, Phineas Gage, recordarán este paciente Phineas Gage. Este es este sujeto que tenía un tipo de personalidad muy estructurada, y por estructurada me refiero a que era muy estricto en sus horarios, era cumplidor en su casa, en sus hábitos, muy ordenado, muy controlado. ¿Cumplidor en qué aspecto, perdón? Cumplidor en las labores de proveedor, ¿no? Que se le atribuyen mucho al hombre, sobre todo en aquellas épocas, más marcada esta cuestión de proveedor, ¿no? Que es de la que nos forma parte el ser hombres mucho también. Entonces, él tenía como todas estas condiciones, ¿no? Muy marcadas, muy buen vecino, muy parlanchín, una personalidad así maravillosa. Entonces, él trabaja en una mina, y en esta mina donde él trabaja, por algún incidente, usaban dinamita, y una de las varas que utilizaban justamente para hacer esta labor de minería, le atraviesa, le perfora por la cuenca del ojo, y le perfora todo lo que es el lóbulo prefrontal. Entonces, salió disparada a una velocidad importantísima que en el momento que entró, pues fue sellando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no había ninguna patología que pudieran describir, hablaba bien, caminaba bien, todo estaba perfecto, pero al paso del tiempo se van dando cuenta que este sujeto, Phineas Gage, va teniendo una tendencia más impulsiva, tiene una tendencia al alcoholismo, inicia en esta tendencia al alcoholismo, tiene una cuestión como más patológica de su personalidad, tenía un lenguaje así más grosero, era impulsivo, falto de juicio, etcétera, ¿no? Entonces se fue construyendo, dejó el trabajo, por supuesto, dejó de ser cumplidor, así como dije. Entonces se fue dando un tipo de personalidad un tanto más patológica, más impulsiva. A partir de ahí se sabe que el lóbulo prefrontal justamente tiene esta función. Ahí es donde se da esta función de lo que es la personalidad, de lo que es el control de impulsos, etcétera. Entonces, si hay una parte orgánica que va teniendo control sobre todos estos elementos, y se sabe hoy día que los asesinos seriales o personas que carecen de esta empatía y que ceden al impulso instintivo de asesinar, tienen un desajuste en esta zona del cerebro, ¿no? En el lóbulo prefrontal. Claro, y lo que va haciendo también como el abuso de las sustancias enervantes, muchos casos, ¿no? Que también se han visto de asesinos en serie que son muy metidos como en las drogas o en el alcoholismo. Creo que por ahí hay un caso de Jeffrey Dahmer, bueno, es conocido de asesino serial porque cuando mataba a las víctimas, antes de matarlas, que eran comúnmente algunos jóvenes, les atornillaba el cráneo y les metía ahí ácido, ¿no? Era como su marca de que era asesino serial, pero era la persona que más se llegaba a alcoholizar, o sea, siempre la encontraban alcohólica, y de alguna forma, pues sí, ¿no? Desinhibe el frontal, desinhibe como esta parte de la regulación de las emociones y del comportamiento, ¿no? Al final de cuentas, pues nada más lo estoy haciendo por el impulso, pero que luego qué tanto se puede como ser consciente de eso. Porque de alguna forma igual también puede ser una cuestión orgánica desde la parte cerebral, pero también hay una cuestión muy consciente, ¿no? O sea, qué tanto es que el cerebro sí no funciona en ciertas áreas en donde tiene que regular la conducta, en este caso matar a una persona, pero sí lo regula para controlar, ¿no? Para encontrar un buen trabajo. En otros casos también cuando están casados y tienen un montón de hijos, ¿no? Que hay casos también así. Fíjate que esta cuestión que mencionas también es muy interesante y forma parte de la marca, ¿no? De cada uno de los asesinos seriales, los rituales o los ritualismos, ¿no? El dejar una marca, el que se lleve a cabo este evento planificado, pero desde un ritual muy elaborado, y que te hace pensar que forma parte del día a día de este sujeto. Esta planificación es algo que toma bastante tiempo de su día,
de su mente, de su pensamiento, de su energía. Entonces, también podríamos pensar desde este elemento adictivo, ¿no? Tiene esta condición adictiva. Fíjate que ahorita mencionando esa parte como de las marcas y de la cuestión como de las señales, ¿no? Que dejan los asesinos. Hay una película muy interesante, ahorita me vino a la mente, se llama Mr. Brooks. No sé si en algún momento la han visto, con Kevin Costner. Buenísima, yo la recomiendo, súper recomiendo. Se llama Mr. Brooks y él es un asesino serial que está casado y siempre deja una marca porque es el asesino de la huella digital. Con la sangre de las personas, pues agarra su propio pulgar de las personas y lo marca en cualquier lado, ¿no? Y trata sobre esa historia porque de alguna forma su hija en la escuela hay un asesinato, ¿no? Entonces acusan a su hija que porque su hija se vio sospechosa en el asunto. Entonces él se mete como en la locura porque dice, chin, ya este gen se lo pasó a mi hija, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Y es sobre un asesino que no quiere ser asesino, pero que de alguna manera lo está impulsando mucho, ¿no? Como un otro yo. Y hasta en la película sale, ¿no? Porque de repente cuando él va, su otro yo está detrás, ¿no? Entonces él piensa otra cosa y a veces platica con ese otro yo. Entonces la película es muy muy buena en ese sentido porque explica varios parámetros y también cómo este modus operandi de qué tipo de marcas y qué tipo de señales son las que deja cada asesino y que de alguna forma sigue siendo la cuestión del narcisismo, ¿no? Que mencionabas, Paco, de esa parte de sentirse importante porque lo hace. De hecho, hasta este personaje de Hannibal, en la de Hannibal, ¿no? O sea, también esa parte como del egocentrismo, ¿no? De tratar de saber que yo lo hice y que es una marca mía. Y yo también me pregunto, fíjate, ¿cómo elegirán este tipo de marca que tiene esta condición como ritualista, que los hace identificarse al mismo tiempo, pero ¿qué hay detrás de esta marca que los hace que de alguna forma les deja la esencia de estos sujetos, de estos personajes y que de alguna manera también es una forma de hacerse presentes en la víctima, ¿no? No sé, es como si de pronto me hace pensar como si se devoraran a la víctima y quisieran que eso se supiera, ¿no? Y dejar como allí su esencia. Es como de esto yo lo pude poseer. Y eso es parte de esos elementos narcisistas que van no solamente en los asesinos en serie, sino también en las personas que desde el narcisismo, con esta patología narcisista, se relacionan con otras personas. Bueno, como sucede luego en otros casos, sobre todo cuando hablamos de este tipo de temas, hay personas que se llegan a identificar con algunos de estos rasgos o con algunos de los síntomas que llegamos a compartir y de pronto les empieza a entrar ya este susto, este miedo, esta angustia, ¿no? Que híjole, todo lo que están diciendo, como que yo me parezco, ¿no? Me están escribiendo, ¿en qué momento me voy a convertir en un asesino serial? Yo creo que vale mucho la pena el poder compartir o el poder mencionar algunos aspectos que tengan que ver con a lo mejor una cuestión de tratamiento, de intervención, cuáles pueden ser algunas recomendaciones, sobre todo si estamos así como que tratando de encajar, así como de manera muy forzada, tratar de encajar con estas características, esas condiciones para irnos identificando, pero, o sea, ¿qué es lo que nos puede dar así como que una mayor claridad respecto a si pudiera yo llegar a convertirme en alguien así? ¿Qué hago? ¿Con quién acudo? ¿Cómo puedo? ¿Me puedo curar? ¿No? A lo mejor es de las primeras preguntas que uno se llega a hacer, ¿no? Cuando se encuentra en esa situación. Porque a mí me parece, bueno, he observado, por ejemplo, en el caso de algunos adolescentes que reconocen o identifican que van teniendo así como que ciertas conductas muy particulares, ¿no? Tanto ellos o sus padres, que observan, por ejemplo, que de pronto empiezan a maltratar a las mascotas, a los animales, o incluso a que han llegado a matar a algunos de esos animalitos, y que pues a partir de ahí ya les empieza a entrar como esta curiosidad, ¿no? Este gusto también por hacerle daño o hacer sufrir a otro ser. Y que todavía no pasa a mayores, ¿no? Que todavía no escala al nivel de asesinar a un ser humano, asesinar a una persona. ¿Qué podemos responder ante esto? O sea, ¿sí se puede hacer algún tipo de intervención? ¿Sí hay una forma de curar este tipo de condición?
su perspectiva, ¿qué nos pueden compartir al respecto? Fíjate que esto que mencionas del maltrato animal que se da en la infancia tiene que ver con esos elementos de que carecen de la empatía, ¿no? Cuando nosotros de pequeños nos dan un animalito, lo primero que activamos en nuestros mecanismos como seres humanos es este sistema de cuidador, ¿no? Este sistema de cuidador, de protector, y a lo mejor 3 días, ¿no? Ya luego se te olvida darle de comer al perro o de tus labores que tienes que hacer, ¿no? Pero finalmente hay una tendencia de cuidado, de protección para con esa mascota porque es un elemento empático que debe nacer y que debe surgir en el infante. Porque también ese es otro tema a tratar. La infancia es un proceso de la vida que está totalmente idealizado a partir de la iglesia. Pensamos en un niño pequeño y pensamos inmediatamente en elementos como de idealización, de gloria, de toda benevolencia, y los niños son crueles, los niños maltratan, muerden, son impulsivos también. Pero sí, de alguna u otra forma, en la interacción, como decía Ricardo hace rato, con la familia, con este ambiente familiar, se va estructurando el niño y de pronto se van generando estos diques de la moralidad, vergüenza, culpa, asco, que hace que no actúe por instinto y que no sea impulsivo, y que si tiene la necesidad de atacar a un animalito, pues no lo hace porque tiene esta característica empática que van haciendo y que finalmente es parte de uno de los diagnósticos del trastorno disocial. Los niños que asesinan, maltratan al animal después de los 3 años de edad, los niños que tienen estas tendencias se les diagnostica como un trastorno disocial. Otro de los elementos que podemos identificar muy proclives a desarrollar una tendencia psicopática es la enuresis también. Sabemos que en la enuresis hay una sobreestimulación genital, y en esta sobreestimulación genital tenemos que atender directamente a entender qué está pasando ahí para que haya esta sobreestimulación genital que esté generando esta enuresis. La enuresis es no controlar ¿cómo lo digo? No controlar el esfínter, ¿no? El esfínter, no controlar el esfínter. Entonces, fíjense que en un programa que por ahí no sé si lo pasan en YouTube, yo lo veía hace mucho tiempo en Discovery Channel, estaba este personaje de un programa que se llamaba Índice de Maldad, y era un psiquiatra que hacía como estas mediciones de saber qué tan malvado eres o qué tanta malignidad tienes. Sí lo llegaron a ver, ¿no? Sí, entonces, buenísimo. Es buenísimo porque él, a partir de estos elementos y de diferentes criterios, él valoraba si una persona que había cometido un homicidio, generalmente valoraba asesinos seriales, y él veía qué había pasado en casa, cómo había sido la situación familiar, si había habido trauma, qué condiciones había, qué condiciones ambientales, genéticas, se metía muy a fondo, y también con qué conciencia llevaba a cabo los crímenes, ¿sí? Si estaba totalmente consciente, si era más bien una tendencia de orden, como decíamos hace rato, psicótico, que tiene que ver con esa falta de conciencia de cometer el acto y que más bien se cree que tienes una condición mesiánica que te dice qué hacer, una alucinación, un delirio. Entonces él valoraba esto y finalmente llegó a la conclusión de que un asesino serial era proclive a desarrollar esta patología a partir de estos elementos: la empatía con los animales o la falta de empatía con los animales, los terrores nocturnos, el no poder dormir, el coeficiente intelectual demasiado elevado y la enuresis, que tenía que ver con una sobreestimulación genital. Entonces él mencionaba que estos elementos estaban presentes en la mayoría de los asesinos seriales que él había como evaluado. Sí, creo que esa cuestión de cómo va sucediendo algunas cosas
pues sí va como detonando, ¿no? Y yo recuerdo mucho ese programa, también lo llegué a ver en Discovery Channel, y creo que fueron varios casos, ¿no? De repente ya ni me acuerdo qué tantos capítulos tenía, pero sí eran como bastantes, porque sí mencionaba, ¿no? Y hasta que tenía como un tipo de regla para mencionar el índice, ¿no? Y ponía como un porcentaje. Tanto por ciento tiene este asesino porque sí alcanzó a hacer esto, como en cuestión de que ningún ser humano podría llegar a hacerlo, y esta persona como que nada más cometió 3 crímenes y luego se fue a la cárcel, ¿no? A declarar el mismo. Entonces como que menciona mucho, creo que sí tiene un gran impacto en ese sentido. Y lo que mencionaba ahorita César, en esa parte de qué tratar de ver, igual para que una persona no sienta, ¿no? O no se identifique de alguna forma, como decíamos hace un momento, híjole, es que están describiéndome, ¿no? Me están describiendo desde casa, a lo mejor yo fui abusado sexualmente por parte de algún familiar, o fui atacado, o fueron agresivos conmigo. Creo que de alguna forma esta parte es también con cuestiones de límites. Yo he visto la mayor parte de asesinos seriales, creo que sí es más como extranjeros que de aquí de México. Creo que es algo que sí hay que notar. Más bien en México está esta parte como de los terroristas y narcotraficantes, pero que también siguen como esta cuestión como hacia un líder, ¿no? Se les pide que se haga algo y es como un tipo de hábitos que empiezan a realizar, por lo cual se extiende. Pero que sea como de una forma de asesino serial, son muy pocos, ¿no? Son hasta contados los que son mexicanos. Y creo que también tiene mucho que ver cómo es la sociedad en donde está viviendo la persona. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, en esta parte de los asesinos, pues de alguna forma son hijos de familias que fueron a la guerra y de alguna forma pues traen esta parte como de depresión que no pueden guardar completamente y que sale a explotar como con toda la familia, ¿no? Con todos los hijos, y que al final de cuentas la persona le afecta bastante. Creo que desde ese punto sí analizar mucho, pues si yo estoy en casa, si soy hijo, si soy padre, qué tipo de cosas le estoy transmitiendo a mis hijos, porque de alguna forma los niños van aprendiendo de forma de modelaje, ¿no? Van como imitando lo que se está haciendo y no son tontos, ¿no? Hay de repente papás que yo he escuchado que dicen, es un niño, no sabe, no, ¿cómo? Sí vas a ver, ¿no? Y lo sabe completamente. Si desde que es bebé y empieza a llorar para que lo vayan a agarrar, aunque ya esté bañado y comido y cambiado, ya es más parte como de que sabe que se trata de un signo y una respuesta respecto a ese signo. Entonces creo que tiene mucho que ver esa parte, y mientras más uno va creciendo, creo que es la cuestión de la comunicación. Mientras existe una comunicación asertiva, ¿con quién me puedo juntar? ¿A dónde me puedo dirigir para poder platicar lo que yo estoy sintiendo? Porque de repente sucede mucho, ¿no? Con esa parte de los hombres que fueron violados, que fueron abusados sexualmente, lo que mencionaba ahorita César. Híjole, mejor no lo digo porque van a decirme un montón de cosas, ¿no? Porque me van a tachar, porque no me van a creer. Ese rencor, ¿no? Y ese enojo también por el acto, ¿no? Al que fui sujeto. Exacto, y si no lo cubro completamente, entonces en algún punto eso va a explotar. Va a haber un momento en donde no voy a aguantar con ciertas cosas, y es a lo que se llama estas emociones más en los hombres. Lo veo mucho en ese sentido, ¿no? En todas las personas creo que está este nivel de qué tanto sacamos ciertas emociones o cómo nos sentimos regulados por algunas circunstancias hormonales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la mujer cuando tiene su periodo, que comúnmente, ¿no? Y salen estos chistes de que, ay, cambia mucho de carácter, ¿no? O que, ay, ya están sus días. Pero también los hombres, ¿no? También los hombres llegan a tener sus días, y aunque no parezca, es como esta cuestión en donde no puedo regular las emociones completamente y entonces me comporto de manera agresiva. Creo que se ve en la mayor parte de los hombres, no en todos, pero esa parte, ¿no? En lo que en algún momento hablábamos en otro programa, ¿no? De esas frases de si me buscan, me encuentran, es que donde me digan, o la cuestión exagerada y sin control de los celos, que llega a presentarse más en la parte de los hombres y que sale, ¿no? Sale como de una forma un poquito más fuerte. Creo que de alguna forma saber eso, ¿no? Saber qué tanto yo me estoy guardando ciertas emociones, qué tanto me siento como muy violento, o que crea que algunas de mis actitudes o comportamientos llegan a ser agresivos, como para darse cuenta de esa parte y sí poder sacarlo, ¿no? Creo que uno de los principales puntos es que puedan comunicarse. Híjole, yo creo que ese va a ser otro tema que también va a ser muy interesante de poder abordar, sobre todo porque, bueno, a mí me parece que tanto hombres como mujeres manifiestan o manifestamos los celos, creo que en la misma dimensión y con la misma intensidad, quizás con acciones distintas, ¿no? Y creo que en su momento también hablábamos de este programa que veíamos luego ahí en videos de sujetos a los que les revisan los celulares, ¿no? Y cómo se comportan, y que aparentemente son las mujeres quienes manifiestan más actos violentos y agresivos en ese tipo de videos, ¿no? Al menos lo que se ve en pantalla, así es. Entonces, yo tengo ahí mis opiniones y puntos de vista respecto a ese tema, que sería muy interesante que podamos discutir, ¿no? Sí, fíjate, un tema para eso.
Pero bueno, ya como para ir cerrando, ¿no? Este tema, no sé con qué conclusiones o con qué aportes cada uno quisiera pues cerrar sus comentarios o su participación en este programa. Bueno, yo creo que, bueno, a mí me gustaría entender que, fíjate que es un tema tabú, seguramente ustedes ya lo sabrán, el que el hombre sabemos que tiene una tendencia más, en porcentajes más grande, mucho más amplia que la mujer, de esta tendencia de llegar a la psicopatía, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con este tabú acerca de la expresión de la emoción. Que tiene que ver con este tabú acerca del poder hablar, del poder comunicar, como esto que dice Ricardo, toda la emoción, las sensaciones, las experiencias internas, que ha tenido que vivir a través de esta represión, de guardarse ese material para él, y que finalmente, y que lo sabemos, que todo lo que en algún momento es reprimido va a salir con una fuerza intensificada, y esa fuerza con la que va a salir eso reprimido pues va a ser totalmente la agresión, ¿no? Y la agresión va a ser dirigida hacia el exterior principalmente. Entonces, en ese dirigir esa agresión se encontró ese haber callado, ¿no? Como lo equiparable a la mujer de el cuerpo enferma lo que tu voz no dice. En el hombre, en la agresión se dice, en la agresión se enmarca o se articula todo aquello que no pudo haber sido hablado o digerido emocionalmente. Entonces, creo que quienes vean esta cápsula, quienes vean el podcast, se vayan con esa idea de poder sentir la emoción, de poder expresarla, de permitir que sus hijos la expresen, la sientan, y también en el mismo proceso creativo, que es por ejemplo en el juego, que en el juego sean empáticos, que también en el juego tengan esta característica de cuidado materno, no solamente estas tendencias como de las armas, etcétera, porque muchas veces vamos limitando eso. Oye, esto es de niña, esto no se hace. Entonces tú mismo como sociedad estás mermando que se estén articulando esos elementos necesarios para generar la empatía. Entonces creo que es nuestra labor de hoy como una sociedad actual de fomentar que se hable de la emoción del hombre también. Sí, creo que de alguna forma es como toda esta cuestión que hay que tener mucho cuidado. Yo de repente, y lo sé, ¿no? A lo mejor alguno de nuestros escuchas puede llegar a pensar que pues es algo muy difícil, ¿no? A lo mejor poder regularme muy bien en la cuestión de la familia cuando pues han ido hábitos muy complicados, o también porque yo soy el que sí me regulo, pero los demás no, entonces los demás me ganan, o me gana esa apatía de decir, bueno, ya, ¿para qué lo hago? No, si al final de cuentas lo van a seguir haciendo. Creo que, sin embargo, es bien importante qué tanto yo sí me puedo regular en ese sentido, porque al final de cuentas es una regulación, ¿no? De mi comportamiento respecto a eso. Y creo que sí tiene mucho impacto, ¿no? En todos los que rodean. O sea, desde la parte de la pareja, desde la parte de los hijos, desde la parte de con quién me junto y con quién me desenvuelvo, ¿no? La mayor parte de algunos asesinos seriales tienen esa parte en donde están muy aislados. A pesar de que cuando ya crecieron más y tuvieron su esposa y tuvieron hijos, ya el mejor vecino, el mejor católico, el mejor del trabajo, y resultó que era asesino serial, hubo una etapa en donde estaba muy solitario, ¿no? Donde no se comunicaba mucho, donde no se podían hacer ciertas cosas y había mucha limitante. Creo que es muy importante eso, tanto para todas las personas que se puedan comunicar en ese sentido. Y bueno, por la parte de aportación, yo por ahí estaba hojeando un libro muy bueno. Se llama Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro. Es de la doctora Peggy Otrowski Solis. Muy buena, ella hizo una licenciatura en psicología y su doctorado es en trastornos de la comunicación, y habla muy padre. El libro está muy completo en ese sentido porque pone algunos ejemplos de dónde viene la violencia, cómo se maneja tanto en la cuestión como a nivel cerebral, que es más orgánico, y también una cuestión social, pero pone algunos casos, ¿no? El caso de tal asesino, entonces lo empieza a explicar y con algunas palabras muy digeribles. Lo recomiendo muchísimo. Y en cuestión de películas, por ahí había mencionado la de Mr. Brooks, muy buena, por ahí la pueden encontrar en internet. Ya ven que ahorita en internet se puede encontrar todo. Entonces son de las más buscadas. Pueden ver esa, y también pues toda la saga de Hannibal, ¿no? Que es también muy buena. Buenísimo. Principalmente porque
Hay una película en especial de él que es El Origen, en donde explica qué fue lo que pasó cuando era niño, junto con su hermana y su mamá, y de alguna forma parece que explican como todas las demás películas o por qué cometió lo que cometió en las demás películas. Creo que vale la pena investigarlo un poquito. Y por ahí también hay una serie de revistas muy interesante. Salió como un tipo de serie que se llama Crimen, muy interesante Crimen. Son 6 tomos. Yo por ahí lo llegué a coleccionar porque en cuanto salió el primero dije, mira, muy interesante, no tenía ni tomo 1, ¿no? Ya cuando salió el 2 dije, de ser como una serie, ¿no? Y habla de esa parte de asesinos seriales, mujeres asesinas, la parte del narcotráfico en México, los archivos sin resolver. Muy interesante porque te explican como muchos panoramas en ese sentido y nos da un poquito más de información respecto a eso, ¿no? Y creo que a lo mejor no todos, pero sí la mayoría de los que a lo mejor nos están escuchando, pues sí han visto alguna que otra película o serie, ¿no? De asesinos. Entonces, por ahí va como la idea, ¿no? Para saber desde dónde comienza, desde qué situación de abuso, porque muchas veces no tiene que ser un abuso sexual completamente físico para que realmente presente lo mismo que presenta en el comportamiento. Muchas veces es un abuso psicológico que hasta con las pruebas psicométricas pareciera que tuvo un abuso sexual físico, ¿no? Pero realmente no fue así. Entonces, ¿qué tanto es eso? Porque es como a mí también me gritaban de niño y me pegaban y yo estoy bien, ¿no? Y regresamos a eso mismo, ¿no? Aparentemente, y a normalizar, ¿no? Nuestras conductas, creyendo que está bien lo que me hicieron, entonces también lo voy a replicar, ¿no? Pero se también justifica. Claro, y no estoy hablando de cuestiones de que no le grites al niño porque lo vas a traumar, o sea, no lo trates mal, o sea, no estoy hablando de extremos. Creo que en cierta medida con la cuestión de las reglas necesarias y llevándola a cabo de la mejor manera, no puede existir esta parte de que, entonces lo dejo que haga lo que él quiera, no, sino más bien la cuestión de reglas, ¿no? Y saber cómo se tienen que llevar a cabo. Creo que ahorita tenemos a la mano la parte de la tecnología para poder hacerlo. Investigué algunas cuestiones de libros, hay tutoriales en YouTube, hay videos, ¿no? Hay aplicaciones también en ese sentido. Creo que tenemos mucha respuesta a la mano a lo que antes no se podía hacer tanto, ¿no? Entiendo que a lo mejor los bisabuelos no tenían esa información y la parte de poder enseñar a los hijos ciertas cosas o saber educarlos, pues era muy complicado, pero ahora creo que pues no hay peros, ¿no? Es cuestión de nada más meterse al internet y empezar a buscarlo un poquito en ese sentido. Que también hay que recomendar que se acerquen a personas especializadas y profesionistas en esas áreas, ¿no? No cualquiera que se encuentren ahí de pronto y que les dé algún tipo de guía práctica de cómo cuidar tu salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser un asesino? ¿Cómo no ser un asesino serial? Ándale, ¿cómo no ser un asesino? ¿Cómo no ser un asesino serial en 5 pasos? En 5 pasos. Ya me dieron una idea para mi próximo blog. Ándale. Y también todas estas recomendaciones son interesantísimas. Creo que cómo es que si se fijan cómo también nosotros idealizamos muchas veces esta parte de los asesinos seriales, cómo nos atrapa, cómo se nos hace enigmático, ¿no? Y lo llevan a la literatura, lo llevan al cine. Entonces, por supuesto que de alguna u otra forma se va anclando en nuestra propia perversión. Y es esto que les decía, creo que todos tenemos esos elementos que hacen combustión, pero que falta un detonante de alguna forma y que sí nos maravillamos y nos anclamos con estas cuestiones que luego llegan a ser de alguna forma identificatoria. Yo también tengo algunas películas que me gustan, como la de Hitchcock, esta de Psicosis, y también está la precuela, ¿no? Que está toda esta saga de Bates Motel, que me parece que son 5 temporadas. Sí, se llama Bates Motel y es precuela de la de Hitchcock, de Psicosis. Es qué pasó para que este sujeto se formulara esa mente, ¿no? Pues toda la simbiosis materna ahí depositada. También El Resplandor, buenísimo, un clásico para ver cómo fue este elemento a partir de una psicosis, ¿no? También, esta que les decía del alienista y creo que, pues podemos estar aquí hablando todo el día. Muchísimas obras, ¿no? En todos los medios también que abordan esta problemática, esa condición, precisamente porque causa ese interés, ¿no? Y causa ese asombro y es motivo, pues, de que en parte, pues, nosotros nos dediquemos a lo que nos dedicamos, ¿no? El interés precisamente a este tipo de comportamientos
esos trastornos que llegan a afectar a algún sector particular de la población. Yo me quedo, creo, con esto que mencionamos, ¿no? Respecto a que si bien hay factores que pueden ser biológicos o fisiológicos y que están implicados en este tipo de comportamiento y de los cuales pues a lo mejor no se puede hacer demasiado porque eso está como fuera de nuestro control, y que tiene que ver con las afectaciones en nuestro lóbulo frontal o con la cuestión de la serotonina, ¿no? Que es un inhibidor también de estos comportamientos violentos, que bueno, a veces difícilmente podemos así de manera consciente poder tomar algún tipo de determinación o control respecto a esto, pero creo que sí, sobre aquellos factores que inciden en la cuestión de nuestros aprendizajes desde edades muy tempranas y que generalmente solo vamos desarrollando con los mismos modelos que están siendo los adultos de nuestro entorno, empezando por nuestros propios padres, en donde a veces no se dan cuenta o no son tan conscientes de la influencia que están teniendo sus hijos, o si lo son, no les toman demasiada importancia, ¿no? O les resulta un poco indiferentes, pero que sí son determinantes en el sentido de cómo yo estoy percibiéndome a mí, ¿no? Como ser humano, como individuo, como persona. Si yo soy alguien que merece la pena el ser tratado bien, ¿no? El ser tratado con amor, el ser tratado con cariño, porque eso pues lo voy a después a replicar también en mis relaciones con otras personas, con otros individuos. Y yo creo que es importante recalcar esta cuestión, ¿no? De que hay que tratar bien a nuestros niños, ¿no? Independientemente del sexo, es practicar lo mismo que hacemos, ¿no? Es decir, no se toca a una niña, a una mujer con el pétalo de una rosa, ni tampoco a un niño, ¿no? Ni a un varón, porque eso también a la larga puede desencadenar que se vayan guardando pues toda esa serie de percepciones y sensaciones que si no se expresan adecuadamente pues pueden contribuir en algún momento dado a que se detonen, si no una cuestión de asesinato, pero sí otros trastornos, otros problemas que también nos influyen de manera muy significativa en nuestra vida y que determinan cómo vamos a establecer nuestras relaciones con otras personas, ¿no? Desde nuestra relación como pareja o nuestras amistades, o el cómo vamos a ejercer después nuestra paternidad o todos los roles que lo asumimos en nuestra vida. Entonces yo creo que vale la pena que podamos analizar y reflexionar sobre esto. No me quiero quedar atrás con las recomendaciones porque, bueno, una de las series que a mí me gusta o me ha gustado ver es la de Dexter, que también plantea el caso de un sujeto que tiene muchos elementos precisamente de un asesino serial, pero que los usa, muy buena, digamos, y lo voy a poner entre paréntesis, a favor o en beneficio de la sociedad, ¿no? Porque se encarga de matar a sujetos que son criminales o que se ha comprobado que han cometido crímenes, pero que no, o que fueron absueltos, ¿no? Que no han sido juzgados. No, y bueno, digamos que dentro de la ficción que todo eso puede haber, ¿no? Puede llevar. Creo que el analizar o el cuestionar, ¿no? Estas características que ya hemos discutido aquí, que hemos compartido desde la serie, desde este personaje, creo que también resulta muy, muy interesante. Paco, si hubiera personas que estuvieran interesadas a lo mejor en ponerse en contacto contigo para que puedas a lo mejor ayudarles, orientarles, acompañarles en algún proceso, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, directamente a mi número de contacto es el 44 32 22 6673. Pues ahí yo doy consulta privada tanto a niños, adolescentes, adultos, desde la orientación psicoanalítica. Entonces, pues ese es mi contacto. Muy bien, muchas gracias. Y Ricardo, aunque cada semana nos lo compartes, de cualquier manera, para quien se le haya pasado o no lo haya notado, ¿cómo se pueden poner en contacto con? Ándale, o si es la primera vez, ¿no?, que vienen al programa. Uh-huh. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar como sig.Ricardo García. Y mi número telefónico es 4431 98 42 30 para si quieren mandarme algún mensajito de WhatsApp, alguna llamada y podemos seguir charlando. Excelente. Y por mi parte me encuentran en las principales redes sociales como @sigcesarmendoza o a través de mensajes de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Y pues ya para despedirnos, pues solamente creo que nos resta agradecerte, Paco, el que nos hayas acompañado, el que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas compartido pues todos estos conocimientos, ¿no?, que ahora nos brindas. No, pues al contrario, siempre un gran gusto estar aquí con ustedes, César, Ricardo, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Me encantó, la verdad, lo sentí como una charla de café. Entonces, siempre un gusto y compartir con todo tu auditorio también. Muchas gracias.
Y por supuesto también, Ricardo, agradecerte la compañía, como cada semana lo venimos haciendo. De hecho, hoy cumplimos 10 episodios y yo creo que esto excelente, es digno de bien. celebrarse, ¿no? Este Sí, es cómo no. nuestro número 10. Así que pues estamos de fiesta porque llegamos al número 10. Eso es algo muy, muy significativo para nosotros y por supuesto a ustedes que nos siguen, que nos escuchan semana con semana, o si este es el primer programa que nos acompañan, también les agradecemos mucho su compañía. Por supuesto que los invitamos también a que nos ayuden a compartir este video para que le llegue a más personas y también podamos ampliar la cobertura de nuestros aprendizajes en estos temas psicológicos. Y que nos hagan llegar también sus sugerencias, ¿no? Sus comentarios, sus propuestas de temas para nuestros próximos episodios. Estamos completamente abiertos a hacerlo. De igual manera, yo creo que también es la oportunidad para que si alguno de ustedes, de parte de nuestro auditorio, tiene interés en participar en alguno de nuestros podcasts, pues también lo pueden hacer, ¿no? Para ponerse en contacto, nos mandan un mensajito en el mismo número, 44 31 43 84 78, y con todo gusto nos organizamos para que también nos compartan y nos aporten lo que para ustedes sea importante desde su experiencia personal. Por lo pronto, nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho su compañía y nos vemos por aquí, nos escuchamos por aquí el próximo jueves. Hasta la próxima.